Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. There you go. That's one small step for man, one giant leap for mankind. El 21 de julio de 1969, es decir, hace ahora justo 50 años, la humanidad logró uno de sus mayores hitos, hacer que el ser humano pisase por primera vez la superficie de nuestro satélite, la Luna. Mientras cientos de millones de personas observaban cómo Neil Armstrong ponía su pie por primera vez sobre el rocoso suelo lunar, se llegaba a un momento cumbre de un camino que había comenzado muchos años atrás. Pues como resulta lógico, los acontecimientos históricos de este calibre no surgen de la nada, no son fruto de un chasquido de dedos a lo Thanos, no. El recorrido que se tuvo que seguir para conseguir tal proeza no fue precisamente fácil, y sus primeros pasos, aunque no os lo creáis, los dieron los nazis, sí. Los nazis. Si te has quedado un pelín descolocado y te interesa conocer la intensa historia que existió detrás de la llegada de la humanidad a la Luna, este, sin duda, es tu vídeo. Como ha sucedido muchas veces a lo largo de los siglos, el progreso científico y la innovación tecnológica tuvieron como motor las guerras, es decir, innovar para matarnos entre nosotros. Aunque todo se ha dicho, posteriormente, tras el regreso de la paz, estos avances fueron orientados a mejoras y aplicaciones en la vida cotidiana de las personas. De hecho, Internet, aunque os parezca increíble, es un ejemplo muy ilustrativo en este sentido. Sí, amigos y amigas, Internet en principio fue creado con fines militares. Pero bueno, como ya he dicho y volviendo al tema que nos ocupa, el origen de la carrera espacial que acabó finalmente con este hito histórico estuvo en el conflicto más sangriento de todo el siglo XX. La Segunda Guerra Mundial. Sí, fue durante ese traumático conflicto cuando los nazis dieron el primer paso de toda esta movida con la creación de los conocidos como V2, cohetes diseñados por el prestigioso aristócrata y físico alemán Wernher von Braun, el cual siempre estuvo obsesionado con una idea: los viajes interestelares. Este personaje, a pesar de no comulgar con el ideario nacionalsocialista e importarle bien poco la guerra y, en consecuencia, los malvados planes de exterminio nazi, irónicamente no le hizo ningún asco a los ingentes medios materiales que Hitler le brindó, incluyendo, por ejemplo, mano de obra esclava para construir, perfeccionar y testear, aunque fuese bombardeando Londres, sus invenciones. Dicho esto, la derrota final de los nazis y el final de la guerra no supusieron el fin de la carrera de von Braun, no, todo lo contrario. Tras la rendición de Alemania, este señor se entregó a los estadounidenses, solicitando que a cambio de su trabajo y sus diseños, ellos debían concederle un subterfugio para librarse así de los famosos juicios de Nuremberg, una oferta que los norteamericanos, que tenían desde un principio contar con sus servicios, no pudieron y no quisieron rechazar. De este modo, el científico nazi, junto a varias decenas de sus más estrechos colaboradores, a través de la conocida como Operación Paperclip, fueron trasladados a Estados Unidos con sus biografías e historiales de servicio blanqueados o directamente falsificados, para ponerse a trabajar a las órdenes yanquis sin que la alargada sombra de su pertenencia al partido nazi pesase como una losa de granito. De esta forma, a mediados de los 50, el propio von Braun, gracias a su ya mencionado trabajo para los americanos, consiguió obtener así la nacionalidad estadounidense. Y llegó a aparecer en televisión, concretamente en Disney Channel, ojito, en medio de una feroz campaña de propaganda gubernamental para lograr así el máximo apoyo popular para el recién nacido programa espacial, que comenzó a rivalizar de forma salvaje con los nuevos máximos enemigos a nivel planetario de los norteamericanos: los soviéticos. De hecho, en relación a esto, como curiosidad, von Braun también fue perseguido por el propio servicio secreto soviético al finalizar la guerra, pues ansiaban también reclutarle, entre comillas, ya me entendéis, y obtener así sus diseños y sus avances en materia armamentística y, por extensión, aeroespacial. Sin embargo, como ya hemos visto, esto no fue así y curiosamente acabó convirtiéndose en una de las cabezas visibles y pesos pesados de la NASA desde su fundación en 1958 hasta el mismo momento que se consiguió llevar a un ser humano a la Luna. Incluso, para que flipáis un poco, hoy en día, uno de los cráteres de nuestro satélite lleva su nombre, el cráter von Braun. ¿A que esto no lo sabíais? Pues bien, debido al enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS en la conocida como Guerra Fría desde finales de los 40, en la década de los 50 el espacio también se convirtió en un campo de batalla
entre comillas también, entre las dos superpotencias que polarizaron el mundo casi toda la mitad del siglo XX. Precisamente por esto, ambos países comenzaron a invertir cientos de miles de millones en sus respectivas carreras espaciales, inversiones que cristalizaron en un brutal acelerón científico y tecnológico que no tardó en traer bajo el brazo sus primeras grandes proezas, las cuales fueron protagonizadas, contrario a lo que se suele pensar, sí, por los soviéticos. Estas primeras hazañas, que llevaron el sello del programa espacial soviético dirigido por Sergei Korolev, fueron nada más y nada menos poner en órbita el primer satélite artificial en octubre de 1957, el famoso Sputnik, y tras numerosas pruebas con seres vivos, como la que protagonizó la famosa perrita Laika, la puesta en órbita también del primer ser humano de la historia, el mítico astronauta Yuri Gagarin. Sin olvidarnos de mencionar a Valentina Tereshkova, cosmonauta rusa que pocos años después de la misión de Gagarin se convirtió también en la primera mujer de la historia que viajó al espacio. Casi nada. Y así llegó la década de los 60, momento en el que Estados Unidos, ahora dirigidos por el carismático John Fitzgerald Kennedy y ciertamente mosqueados por ir a remolque de sus enemigos en asuntos espaciales, decidió dar un impulso definitivo a sus inversiones e investigaciones en el espacio, llegando a afirmar el propio JFK en un discurso en 1961 que su país debía comprometerse a poner un hombre en la Luna y traerlo de regreso sano y salvo antes del final de la década. Compromiso que acabaría cumpliéndose aunque este no llegase a verlo, porque, como ya sabéis, Kennedy fue asesinado de varios disparos durante un paseo en su coche en Dallas en noviembre de 1963. Pero, volviendo al tema que nos ocupa, estas palabras del presidente podrían considerarse el punto de partida del programa Apolo de la NASA, un proyecto en el que Estados Unidos puso todo su empeño y también lo más importante, todo su dinerico. De esta forma, el gobierno americano se gastó en apenas un lustro unos 100.000 millones de dólares actuales, calderilla, logrando así reclutar para la causa a más de medio millón de personas entre militares, científicos y diverso personal civil, así como a unas 20.000 empresas nacionales, entre las que estuvieron algunas potentísimas y pujantes en aquel entonces, como Boeing o IBM. Pero para que esta misión lograra por fin llevarse a cabo con éxito, los estadounidenses tuvieron que diseñar antes un cohete lo suficientemente potente y sobre todo fiable que consiguiese llevar a sus astronautas sanos y salvos a la Luna. Y es aquí donde el señor Von Braun, sí, no me había olvidado de él, volvió a subir a la palestra, ya que fue el diseñador jefe y autor intelectual del conocido como Saturno V, el cohete más grande construido jamás por la NASA. Un pepino que midió más de 110 metros de altura, llegó a pesar más de 2.700 toneladas y se convirtió en emblema del programa Apolo, como veréis, por méritos propios. Sin embargo, es justo decir que antes de lograr el objetivo final en 1969, en los años previos Estados Unidos tuvo que sufrir en sus carnes el precio del fracaso con tragedias como la del propio Apolo 1 en 1967, que en el momento del despegue se incendió y acabó con la vida de los astronautas Virgil Grissom, Edward White II y Roger Chaff. A pesar de esto, este accidente sí sirvió como experiencia y también como forma de mejorar la seguridad de los siguientes vuelos tripulados, los cuales se fueron sucediendo con éxito en 9 misiones más, preparando el terreno hasta llegar a julio de 1969, momento en que se programó la misión Apolo 11, la cual estuvo formada por 3 hombres que acabarían por escribir con letras de oro su nombre en la historia: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. De esta forma, el 16 de julio de 1969 despegó de Cabo Cañaveral, en Florida, el ya mencionado cohete Saturno V, el pepino, sí, con los 3 astronautas a bordo, y 4 días de travesía después, el módulo Eagle, donde viajaban Aldrin y Armstrong, alunizó sobre la superficie de nuestro satélite. El 21 de julio, a las 2:56 am, hora internacional, 6 horas después de haberse posado sobre el rocoso suelo lunar, y ante la atenta mirada de cientos de millones de personas que seguían la retransmisión en directo, los Estados Unidos conseguían cumplir el objetivo que llevaban persiguiendo casi una década. El comandante Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano de toda la historia que pisaba el suelo lunar, pronunciando unas palabras que a día de hoy siguen poniendo a muchas personas, como a mí, la piel de gallina. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Tras aquel julio de 1969 hasta diciembre de 1972, 6 misiones Apolo más fueron enviadas a suelo lunar, las cuales todas tuvieron éxito menos la del Apolo 13, de la que si queréis hablar en exclusiva en otro vídeo. Venga, dejadme en los comentarios si os gustaría que tratase este tema. Paradójicamente, pese a los esfuerzos, el trabajo y al impresionante hito científico y tecnológico que se había logrado, a partir de ese momento Estados Unidos dejó de invertir progresivamente su dinero en su programa espacial. Pues no nos engañemos, como ya habéis podido ver e intuir, por todo lo que os he contado hasta ahora, el objetivo principal que motivó el desarrollo del programa Apolo, que era llevar a un estadounidense antes que los soviéticos a la Luna y obtener así la victoria política, científica y propagandística más importante hasta ese momento, ya se había cumplido. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Conocíais el curioso camino que existió detrás de esta increíble proeza? Y sobre todo, ¿qué pensáis de los avances que se están consiguiendo hoy en día en materia aeroespacial? A mí, por ejemplo, todo lo que está logrando SpaceX me flipa, pero me flipa hasta límites insospechados. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, que como siempre me encantaría leer con mucha atención. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo ahí a tope y dadle ahí un buen like, a ver si YouTube de vez en cuando se porta bien con el Tito Peter. Ah, por cierto, no os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estabais ya y darle ahí a la campanita de notificaciones, que últimamente la plataforma va un poco como el culete en este sentido y no os ha avisado cuando subo vídeo. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Disfrutad del solecito. Aquí Peter. Chao.